Estamos 11 de mayo, 7 y 10 ya. Como voló el tiempo. Del movimiento ondulatorio vamos a ver algunos conceptos de ondas mecánicas. Un poco están contenidas en esta presentación, otro poco creo que lo van a obtener de la lectura bibliográfica y algo sobre las aplicaciones y un poco más de los videos, ¿no? ¿Qué son básicamente las ondas mecánicas? Como vimos ya en algunos conceptos previos, es una perturbación que no involucra transporte de energía, sino no involucra transporte de materia, sino de energía y cantidad de movimiento que se mueve a través de medios materiales, ¿no? Para la propagación del fenómeno ondulatorio se requiere alguna fuente que origina la perturbación, un medio material para que se pueda propagar. Y hablamos de propagación y no de desplazamiento, nuevamente porque hay una señal energética que se transfiere a través del medio sin que se muevan las partículas del medio, sin que se transporten las partículas del medio de un punto a otro, ¿no? Alguna conexión física por medio de las cuales las partes también, la tercera condición, por medio de la cual las partes adyacentes al medio se vean afectadas entre sí. Algunos de los conceptos que ya vimos un poquito también en anteriores oportunidades. Las ondas se pueden clasificar según su naturaleza, la dirección de oscilación, el sentido de propagación. Las magnitudes más representativas serían la elongación, la amplitud, o sea, la máxima amplitud que pueden tener. La elongación sería la distancia de propagación, el ciclo, la frecuencia, el periodo, la longitud de onda. Y algunas propiedades que también se ven en ondas electromagnéticas conceptualmente desde el punto de vista ondulatorio son la reflexión, refracción, difracción e interferencia de ondas mecánicas, ¿no? Nuevamente conceptos que se repiten después en la teoría ondulatoria de las señales electromagnéticas. Algo vimos las clases previas, pero lo vamos a ver quizá un poco más en detalle. Quería quizá por ahí recuperar un poco de lo que habíamos visto en la propagación de una superficie de agua, digamos que era perturbada, y teníamos la propagación de la onda mecánica sobre la superficie del agua y teníamos las amplitudes o máximos y los valles o depresiones que representaban el punto más bajo de la onda, que obviamente iba variando en el tiempo. Esos puntos oscilaban alrededor de su posición de equilibrio. Y llamamos longitud de onda la distancia que hay entre dos crestas o valles sucesivos, y la amplitud era la amplitud máxima de desplazamiento de partículas respecto a su posición de equilibrio, representada acá con un eje horizontal, ¿no? Y acá tendríamos partículas al medio, por ejemplo, de agua, que están oscilando alrededor de su posición de equilibrio mientras la señal se va transportando, o la energía se va transportando sobre la superficie del agua. Profesor, ¿Sí? está presentando algo porque yo solamente estoy viendo el aula virtual, ¿puede ser? Apa. O yo no estoy viendo lo que usted está presentando. Sí, no se Bueno, ve. tenés razón, tenés razón. Yo Ahora me estoy estaba viendo acordando. el aula virtual y no entendía, digo, se quedó. Mi Pido imagen no disculpas, volvemos. entendía nada. Volvemos Y para entonces, atrás. Ahora ay, veo, ahora sí. Lo bien, que bien, pasa es que ay. cuando compartí el video, compartí exclusivamente la página de YouTube y no me di cuenta de que no estaba compartiendo toda mi pantalla, digamos. Entonces Ah, la bien. pantalla que estaba hablando y mirando yo no era la que ustedes veían, ¿no? Y claro, yo no entendía nada y Yo después cuando pensaba que dijo una hablaba, palabra, no usted contaba y contaba. Por eso yo pensaba que ya, bueno, en algún momento iba a Vamos a poner. tener que editar el video y quitar en los primeros 5 minutos, digamos. Bueno, ahora sí, ¿lo están viendo? ahora sí, profe. Ahora podemos Buenísimo. seguirlo con la lectura, por lo menos. No sabíamos ni dónde mirar ese dato. Bueno, disculpen, lástima que no me avisaron antes, digamos, ¿no? Pues yo también tenía que haber preguntado. ¿Sabes que siempre en todas las clases estoy preguntando, estamos viendo lo mismo que estoy viendo? Y ahí en esta oportunidad me olvidé. Perdonen. Bien, bien. Siempre le pregunto a los alumnos si estamos viendo lo mismo para que estemos explicando en base a lo mismo, digamos. Bueno, nuevamente, onda mecánica sería la propagación de una perturbación que no involucra transporte de materia, sino de energía y cantidad de movimiento que se mueve o se transporta a través de un medio material. La energía en sí misma, ¿no? El fenómeno ondulatorio requiere alguna fuente que origine perturbación, medio material que pueda ser perturbado y conexión física entre las partes para que se vean afectadas por la oscilación de un medio o una parte del medio material con la siguiente, ¿no? Algunas clasificaciones con las que podemos analizar ondas, digamos, serían según su naturaleza, la dirección de oscilación,
sentido de propagación, las magnitudes serían algunas representativas que ya vimos, digamos, cuando vimos movimiento armónico simple, que era la amplitud máxima de oscilación de la partícula respecto a su posición de equilibrio, el ciclo, que estaba relacionado con la frecuencia, y periodo. Recuerden que eran ciclos que podían llegar a oscilar por segundo, la frecuencia eran movimientos alrededor de su posición de equilibrio, y periodo era el tiempo que le llevaba, ¿no? Y algunas magnitudes ahora nuevas sería la longitud de onda, y la elongación, que sería la máxima amplitud en la que se estaría propagando una señal de onda mecánica, ¿no? Presenta propiedades también que son comunes en la teoría ondulatoria, como les decía, de ondas mecánicas y de fenómenos electromagnéticos, que son las de reflexión, refracción, difracción e interferencia. Esperemos poderlo ver, digamos, durante ondas mecánicas, según nos dé tiempo, si no, por ahí lo vemos en ondas electromagnéticas, como una teoría ondulatoria que explica ambos fenómenos, digamos, si bien conceptualmente son distintos, una onda mecánica de una onda electromagnética, estos fenómenos, digamos, se repiten en ambos casos, ¿no? Y se explican físicamente en forma similar. Bien, ¿qué característica presentaba una onda? Lo primero que había mencionado era la longitud de onda, que sería la distancia mínima entre dos puntos que cualesquiera sobre una onda que se comportan idénticamente. Una onda nuevamente es una señal que se propaga, ¿no? En este gráfico lo podemos ver como una gráfica espacial, digamos, de la oscilación de la superficie del agua que es perturbada en cierto punto. Sacamos una imagen en determinado momento y algunos puntos de la superficie del agua en una vista lateral estarán alcanzando máximos y otros mínimos. Y la longitud de onda será lambda, la distancia que se registra entre dos picos de la señal que se está propagando, ¿no? La frecuencia sería la tasa del tiempo, la cual la perturbación se repite a sí misma, o sea, desde que una partícula, desde un punto que estoy tomando referencia, por ejemplo acá en su máxima amplitud, se va a una depresión y vuelve a su máxima amplitud, entonces sería el periodo T para volver a su posición original, que sería el periodo de oscilación, ¿no? Y la frecuencia, que era el inverso del periodo, ¿no? Nuevamente, bueno, algunos valores que vimos ya en movimiento armónico simple sería, o desde el punto de vista del movimiento armónico simple, podemos pensar una partícula de un medio material que está oscilando alrededor de su posición de equilibrio, sostenida, digamos, por características mecánicas del medio, para sostener la propagación de la energía mecánica sobre ese medio, ¿no? Nuevamente aquí, como si tuviese una referencia horizontal, que sería el punto ¿cómo se dice?, de equilibrio, digamos, de las partículas del medio. Cuando son perturbadas por algún agente externo, comienzan a oscilar alrededor de su posición de equilibrio. Y aquí es como que sacar una imagen, digamos, un determinado espacio-tiempo en el que algunas partículas estarán en su máxima amplitud, otras en su máxima depresión, y algunas, bueno, en sus posiciones intermedias, ¿no? Y nuevamente la longitud de ondas es la distancia en metros, centímetros, nuevamente metro en el sistema internacional, que establece entre dos crestas, que se puede establecer entre dos crestas o dos valles sucesivos de la onda que se está propagando, ¿no? Y la amplitud sería el valor máximo de desplazamiento de su posición de equilibrio que puede lograr la partícula del medio material al ser perturbada. Las ondas se clasifican según diferentes aspectos en función del medio en que se propagan, en función de su propagación, dirección de perturbación o periodicidad, algunas de las clasificaciones con las que podemos trabajar, los tipos de energía que propagan, las mecánicas o materiales, digamos, en perturbaciones de medios, en señales electromagnéticas, relación entre la dirección de propagación de la energía y la de vibración de partículas. Como vimos también en clases anteriores, podríamos tener ondas mecánicas longitudinales, que su oscilación respecto a su posición de equilibrio ocurre en la misma dirección de propagación de la onda mecánica, y las transversales, aquellas en las que las partículas oscilan perpendicularmente a la dirección de propagación de onda mecánica, ¿no? Y según la dirección de propagación, puede ser unidireccionales en un solo sentido, bidimensionales, como pensar unidireccional en una cuerda que estoy oscilando. Bidimensionales podría ser la superficie del agua, que estoy en una superficie plana. Y tridimensionales, que podrían ser espaciales desde el punto de vista de una señal, por ejemplo, acústica, que se emite en todas las direcciones espaciales, ¿no? Las ondas mecánicas necesitan un medio elástico, sólido o líquido gaseoso para propagarse.
Las partículas, como mencioné, oscilan alrededor de un punto fijo, por lo que no se mueve materia a través de ese medio. Por ejemplo, cuando se sacude un extremo de una alfombra, no se desplaza, sin embargo, una onda se propaga a través de ella. Y dentro de las ondas mecánicas encontramos las elásticas, sonoras, las de gravedad, de diferentes tipos, ¿no? Algunos movimientos que vimos, digamos, comparativamente pensando en una onda longitudinal, como sería compresiones y oscilaciones de un resorte en la dirección de su tensión de soporte, digamos. En este caso podemos asimilar también como un gas que está siendo comprimido y expandido, digamos, en forma sucesiva, generándose puntos de presión, de alta presión y puntos de depresión, digamos, a medida que se transporta la onda mecánica sobre el aire, o una cuerda que está oscilando a medida que desde el extremo la estoy moviendo y de un punto fijo en el otro está logrando una tensión superficial suficiente para poder oscilar, ¿no? Nuevamente es importante también el tema de la tensión. Si una cuerda no está tensa y la quiero poner a oscilar, digamos, seguramente no voy a lograr la propagación de onda mecánica. Y la tensión representa un elemento importante para que se pueda propagar una onda mecánica en un medio. Bueno, ondas electromagnéticas lo veremos más adelante, pero son oscilaciones de campos eléctricos y magnéticos que explican la teoría ondulatoria de propagación de una señal electromagnética, que se encuentran entre sí separados 90 grados y están oscilando en planos diferentes cuando la señal está polarizada, ¿no? Ya lo vamos a ver nuevamente también cuando veamos onda electromagnética. Las ondas gravitacionales, algo de lo que se estuvo hablando hace un tiempo con las primeras mediciones que se lograron, confirmaron las predicciones de Einstein de las deformaciones de espacio-tiempo debido a las tensiones gravitacionales, que son, en este caso, las ondas gravitacionales son perturbaciones que alteran la geometría del espacio-tiempo y que es común representarlas viajando en el vacío, o sea, es una diferencia de una onda mecánica que necesita un medio material. Las ondas gravitacionales no serían una señal mecánica ni una electromagnética, sino que son perturbaciones del espacio-tiempo que se van propagando, digamos, a medida que hay tensiones gravitatorias entre cuerpos que están ubicados en el sistema solar o en el espacio, en el universo, ¿no? Nuevamente lo vamos a ver después cuando veamos lentes gravitacionales en óptica, en el recorrido, por ejemplo, de una fuente lumínica de una estrella distante. Cómo se va desviando en el camino y cómo sufre perturbaciones durante ese recorrido por efectos gravitatorios, ¿no? Que aparentemente a la luz no le afectaría la atracción gravitatoria por teóricamente no tener masa, pero sí se desvía por efectos gravitatorios, ¿no? Bueno, las ondas unidimensionales que se propagan en una sola dirección, como las ondas en las cuerdas. Si las ondas se propagan en dirección única, sus frentes de ondas son planos y paralelos. Acá tendría como un resorte que estoy comprimiendo y expandiendo y otro resorte que estoy moviéndolo transversalmente. En este caso de abajo como si fuera un solo frente de onda que se propaga sobre el resorte, ¿no? Y las ondas bidimensionales que se propagan en dos direcciones, como la superficie del agua que les mencionaba, también llamadas ondas superficiales, son las que, por ejemplo, se producen en una superficie de líquido en reposo cuando se deja caer una piedra en ella. Y las ondas tridimensionales o esféricas que se propagan en todas las direcciones, que sus frentes de ondas ya son esferas concéntricas que salen de la fuente de perturbación, expandiéndose en todas las direcciones. Ejemplos de las tridimensionales son perdón, las sonoras mecánicas, como necesitando medio material, las electromagnéticas, que no necesitan medio material, y sísmicas, que ocurren en perturbaciones, digamos, sobre superficie o hacia abajo y arriba terrestre, ¿no? Como ejemplo acá tenemos tensiones superficiales que se pueden presentar en la superficie terrestre, en ondas transversales, longitudinales o inclusive cíclicas que están produciendo desplazamiento en todas las direcciones a medida que se produce un acomodamiento de las capas inferiores de la corteza terrestre, ¿no? En función de su dirección de perturbación, bueno, podemos clasificarla en ondas longitudinales nuevamente y las transversales. Longitudinales, las partículas de medio se mueven paralelamente a la dirección de propagación, y las transversales, en este caso las longitudinales, como decíamos, puede ser el sonido que perturba el medio material y las partículas oscilan en dirección de la propagación de la
energética de la onda mecánica de acústica, y las transversales como serían, por ejemplo, la superficie del agua, que las partículas se desplazan perpendicularmente a medida que se transfiere la energía sobre la superficie del agua, ¿no? Bueno, son imágenes que nos ayudan un poco a comprender. Nuevamente una onda transversal, perdón, podría ser en este caso la propagación de una onda mecánica sobre una cuerda tensa que está siendo desplazada, y a medida que avanza ese pulso, digamos, las partículas en medio oscilan alrededor de su posición de equilibrio, mientras la señal energética se propaga en la dirección de la transferencia energética inicial, produciendo los movimientos particulares de cada elemento de cuerda durante su recorrido. Las ondas longitudinales, varios ejemplos para representar, digamos, cuando se puede presentar una onda longitudinal o transversal. Las ondas periódicas, que son las que trataremos normalmente, son las que se originan en ciclos repetitivos, o sea que son armónicas, que tienen una frecuencia que se repite en el tiempo, y las ondas no periódicas, que la perturbación se dan aisladamente, o que si se repiten las perturbaciones sucesivas tienen características diferentes, y estas ondas aisladas se explican más o conceptualmente como pulsos que se trasladan sobre un medio material. A la onda mecánica le llamamos una onda viajera, porque una perturbación que se propaga a lo largo de un medio a una velocidad definida. Un segundito, voy a tomar un poquito de agua, ¿no? ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Por ahí estoy hablando un poco rápido, pero me parece que da vueltas sobre conceptos similares y me parece que ayudan un poco a comprender el concepto. Perdón. Sí, Profe, me estaba pensando cuando pescas pescados con dinamita, así como en las películas, ¿viste? Eso es una bomba, perdón, una onda tridimensional, ¿verdad? Ya no sería como la de la piedra en la onda, Esférica, porque sino... se produce en el seno del agua, digamos, y se perturba en todas las direcciones, ¿no? Y el impacto mecánico es tan fuerte que termina dañando a los peces y, bueno, y se los pesca arriba, ¿no? Bien, nuevamente ejemplos de un pulso de onda, movimiento de una cuerda, donde las partículas están oscilando alrededor de su posición de equilibrio. Las ondas longitudinales en un fluido, que de presión y compresión generan movimientos particulares en su interior alrededor de su posición de equilibrio, generando compresiones. Perdón, ¿no? Sí, bueno. Perdón, un segundito, ¿no? Lo que mencionaba entonces, bueno, los movimientos de las partículas en medio, en el caso de una cuerda tensa, en la que se propaga un pulso. Conforme pasa la onda, cada partícula de la cuerda se mueve vertical y transversalmente al movimiento de la onda. Y ondas longitudinales en un fluido donde las partículas del medio están oscilando perdón, en la misma dirección de propagación de la onda mecánica, ¿no? Y tenemos en algunos casos donde hay desplazamientos particulares, digamos, en superficie de fluido, en el que hay movimientos rotacionales de las partículas de la superficie del medio a medida que se está propagando la onda como la superficie del agua, ¿no? Algo que vimos también en ejemplos en ciclos anteriores o en la presentación anterior, cuando se movía una partícula en la superficie del océano mientras se movía una ola sobre la misma, ¿no? Bien, vamos a tratar de determinar las ecuaciones que modelan el comportamiento de una onda viajera, que son ecuaciones que dependen del espacio y del tiempo. Si la forma de onda no cambia con el tiempo, en el sentido que es una señal periódica, podemos representar el desplazamiento vertical y de la onda, o sea, lo que se desplaza transversalmente a la dirección de propagación respecto a su posición de equilibrio, como una ecuación de I en función de X y B de T, o sea, la velocidad de propagación y el tiempo a medida que se propaga. En el caso nuevamente de velocidad de propagación, y como vamos a ver,
la velocidad de propagación de una onda mecánica en un medio material depende de las características del medio y es constante, o sea, la podemos considerar cuasi un movimiento rectilíneo uniforme porque no tiene aceleración, digamos, ¿no? Mientras que las partículas del medio se están moviendo, oscilando alrededor de su posición de equilibrio, como vimos en movimiento armónico simple, con una velocidad que no es constante y que varía en el tiempo y que presenta una aceleración que tampoco es constante. Cuando vimos las derivadas de la ecuación de posición, de velocidad y aceleración, si recuerdan, eran funciones trigonométricas que nos daban aceleraciones que no eran constantes, ¿no? Entonces, por un lado, la velocidad de propagación en un medio es constante y no presenta aceleración de una partícula, depende solo de las características del medio. Y las partículas del medio sí están oscilando alrededor de su posición de equilibrio con una velocidad variable y una aceleración diferente de cero, o una velocidad que no es constante, ¿no? Si llamamos B a la velocidad de desplazamiento de la onda, podemos presentar que un pulso, por ejemplo, que en un dado instante de tiempo t igual a 0 presenta un máximo acá en el punto x igual a 0, pasado un tiempo se ha desplazado un valor x que es igual a b por t, velocidad de la propagación de la onda por el tiempo t. Vamos a analizar cómo convertir, digamos, o determinar la ecuación de propagación de una onda de una señal que se está propagando en el espacio y en el tiempo, de una posición original x0 a que se traslade, por así pensarlo, en una dirección positiva de mi sistema de referencia, encontraría una posición x menos x0 en un instante posterior, o en un instante x más x0 si la velocidad de la propagación de la señal es hacia valores menores o hacia valores negativos respecto a mi sistema de referencia, ¿no? Algo de esto lo podemos pensar y relacionar con lo que vimos funciones trigonométricas, ¿se acuerdan? Cuando usábamos ese ángulo de desfase, ese ángulo phi me corría la señal o me transportaba el sistema de referencia de la señal trigonométrica pura seno o coseno en función de un desplazamiento hacia izquierda o derecha, si ese ángulo era positivo o negativo. Si el ángulo tomaba un valor negativo, había un desplazamiento de la señal hacia derecha, y si el ángulo de fase phi inicial, si recuerdan, la señal se trasladaba hacia la izquierda con respecto a mi sistema de referencia original, ¿no? Bueno, esto creo que lo voy a explicar mejor, perdón, analizándolo sobre el OneNote. Me parece que se me cerró, ¿no? Acá está. Bien, acá tenemos un poco de mezcla de las presentaciones que vimos. Disculpen, me cerraron la puerta un segundo. Bien, retomando, teníamos entonces la referencia, ¿se acuerdan? Cuando perturbábamos la superficie del agua con alguna piedra, por ejemplo, que caía, se propagaba sobre la superficie la señal armónicamente. Si colocábamos un corcho a una cierta distancia del punto de perturbación, como está en esta imagen de la derecha, a medida que la señal de la onda mecánica se va propagando, y aquí lo estoy representando con un punto X, que se traslada a derecha, a medida que se va propagando la señal energética, el corcho oscila alrededor de su posición de equilibrio, subiendo y bajando hacia un máximo y hacia un mínimo. ¿Sí? A medida que observamos ese punto X que se va trasladando, no quiere decir que la partícula del medio material se está desplazando, sino que la señal energética se ha propagado en dirección a la derecha en este caso, ¿no? También lo podemos ver acá en una representación a la izquierda de la superficie del agua, donde tengo una pequeña boya, por ejemplo, que en un instante t igual a 0 está en un máximo. A medida que se propaga la señal mecánica, se va hacia una depresión, un valle mínimo, y vuelve a su posición original que estábamos analizando en un dado instante del tiempo.
mientras la señal de la onda mecánica se propaga a derecha con una velocidad v constante sobre el medio material, ¿sí? Llamamos entonces longitud de onda a la distancia entre dos puntos máximos o dos puntos mínimos, dos puntos de referencia que están oscilando en las mismas condiciones, digamos. Y el periodo t sería el tiempo que le lleva en completar una oscilación a la partícula sobre el medio material. Y la velocidad de propagación de la señal en ese medio mecánico va a ser igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia, dado que la longitud de onda sería L, o la distancia que recorre a su velocidad de propagación v en el tiempo t de oscilación completa. ¿Sí? O sea, esta ecuación, si la ven acá primero, lambda igual a v por t, sería como x igual a v por t, en una propagación o en un movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad era igual a velocidad, que la posición o desplazamiento era igual a velocidad por tiempo, ¿no? Si yo multiplico velocidad por el periodo t, que le lleva a completar un ciclo de oscilación, la onda mecánica recorre una longitud espacial lambda en ese periodo. ¿Sí? Como t era igual a 1 sobre la frecuencia de oscilación, si despejamos de esta ecuación y lo reemplazamos a t como 1 sobre f, me queda que la velocidad de propagación es igual a lambda por f. Distancia recorrida en metros por frecuencia que se mide en 1 sobre segundo, como hertz, me da dimensión física de metros sobre segundo. ¿Está entendido ese concepto? ¿Están por ahí o se me fueron? Creo que sí, pero no escucho a nadie. Sí, sí, profe, sí se entendió. Que nadie hable nada, o es que no entendieron nada, o que ya entendieron todo. Esperemos que estemos en el punto donde se entendió. Profe, no entiendo un pequeño detalle de por qué el corcho hace un círculo y no un arriba abajo. Es que en esta representación mecánica durante el proceso, digamos, de transferencia, aparentemente hace un giro como en la superficie del agua, que les había mostrado en otro momento. A ver, permiso, ¿no? Voy a pasar sobre... Si recuerdan la otra presentación que habíamos visto. Creo que este. Si recuerdan, esta es la presentación que vimos cuando vimos la introducción a movimientos armónicos simples. Cuando teníamos una vista, digamos, de la superficie del agua que está oscilando alrededor de su posición de equilibrio, si observas, digamos, el movimiento que se presenta sobre la superficie del agua, hay un pequeño desplazamiento transversal en los elementos que están por arriba, mientras los que están abajo, digamos, tiene más una oscilación alrededor de su posición de equilibrio, aunque tiene un cierto movimiento también transversal a medida que se mueve la onda mecánica, ¿no? ¿Se interpreta eso? Sí, pero eso no nos va a preguntar con la fórmula y con el detalle de qué pasa ahí con diferencial y todo eso, ¿verdad? No. La idea es representar, digamos, cómo está oscilando la partícula del medio alrededor de su posición de equilibrio, digamos, ¿no? No veo ahí ecuaciones diferenciales que expliquen, digamos, ese movimiento transversal en la dirección de propagación. ¿Sí? No te preocupes. Bien, vuelvo sobre nuestra presentación nuevamente. Acá si tomamos una referencia en esta lámina del medio, o esta presentación del medio, tenemos un eje horizontal X, que podríamos considerarlo sobre la superficie del agua, que me da posición, y un eje transversal Y. En instantes de tiempos sucesivos, digamos, estamos midiendo en t igual a 0, es como que sacar una imagen lateral, digamos, de la oscilación del agua. Tengo ciertos puntos en determinadas posiciones espaciales que están en máximos, otros en mínimos y algunos en los puntos intermedios, ¿no? Tiene su longitud de onda, que sería la distancia de oscilación de dos partículas que oscilan en fase, denominamos, ¿no?
A medida que pasa el tiempo, tengo un octavo de periodo, digamos, la señal se va propagando a derecha, que está representando una pequeña flechita en la parte superior de la cresta de la señal, mientras la partícula, si lo vemos en los límites de este color, este rectángulo coloreado, por así llamarlo, está oscilando hacia arriba y hacia abajo en ese movimiento de desplazamiento, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, I representa el desplazamiento transversal respecto a la posición de equilibrio que lo puede considerar con la superficie del agua dada por una superficie horizontal, ¿no? Y X acá me está representando distancia. Es como que estuviese analizando una cierta o distancia de propagación o elongación, que le llamamos de la señal, en un determinado espacio. ¿Se entiende, Salamina? Como va oscilando, digamos, la partícula en el medio, mientras si observan la cresta se va propagando, que es la señal energética de la onda mecánica, y la partícula del medio oscila hacia arriba y hacia abajo, idealmente durante ese periodo de oscilación. ¿Estamos bien? Sí, pero ¿por qué no es la misma fórmula que veíamos antes? La ecuación de la fórmula. Porque si Sí. recuerda, cuando vimos el movimiento armónico simple, tenemos una partícula que oscila alrededor de su posición de equilibrio, y eso me daría solamente la oscilación de una partícula del medio. Y yo quiero encontrar la ecuación de propagación de todas las partículas del medio que están propagándose con la onda mecánica. En esta Eso otra sería gráfica, como un movimiento que no es real, ¿verdad? ¿sí? Es ideal en el movimiento, digamos, en la propagación hacia arriba y hacia abajo, pero en el movimiento transversal. Pero estamos basándonos en un modelo ideal que no hay un desplazamiento transversal, tanto como se observa acá en el corcho, como respecto a la situación ideal, digamos, de pensar que está oscilando siempre alrededor de su posición de equilibrio, ¿no? Siempre hay un pequeño desplazamiento transversal. Pero nuestro modelo ideal sería que la partícula oscila alrededor de su posición de equilibrio sin pérdida energética, sin roce, y se sostiene, digamos, la oscilación en forma indefinida a medida que se propaga la onda mecánica. Claro, pero ahí no viaja una partícula, sino lo que viaja es No, una... Ah, ¿y cuál es la fórmula de esa, profe? ahí la vamos a ver, estamos llegando. ¿Ok? Nuevamente, entonces, aquí en otra gráfica, que espero ayude también un poquito más, la partícula en el medio material, si yo la represento acá contra el espacio X, serían los desplazamientos transversales Y que está presentando una partícula de la superficie del agua, ¿no? Entonces, de la izquierda a la derecha, observamos un pequeño desplazamiento de la señal energética, mientras la partícula, que le llamo, por ejemplo, 1 y 1', sería la misma partícula que está oscilando en dos tiempos distintos a medida que la señal se está propagando. Tenía el instante inicial t igual a 0, una partícula en 1, y un instante después de 0,05t, la partícula se desplazó hacia 1', mientras la señal energética se fue propagando en el espacio. Cada partícula del medio, como observamos acá, presenta su velocidad transversal de oscilación y su aceleración, como vimos en movimiento armónico simple. Mientras la velocidad de propagación B corta acá, la de la onda mecánica, es constante. ¿Se entiende lo que menciono? O sea, cada partícula en medio está oscilando en movimiento armónico simple, en la medida que las tensiones les sirven como un resorte, digamos, para sostener la oscilación. Y el medio mecánico, digamos, es el que permite, digamos, que se oscile y no se desplace la partícula, digamos, del medio. Y en ese movimiento presenta velocidades variables y aceleración variable en el modelo que habíamos visto. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Digamos que sí. sí, yo lo que entiendo que estamos viendo ondas y hay ondas transversales y longitudinales. Y en este caso estamos viendo las ondas transversales que tienen velocidad, un sentido, una aceleración y qué sé yo. Eso entiendo. Buenísimo. Vamos a correlacionarlo con el concepto que habíamos visto de nuestro sistema masa-resorte, ¿sí? Si yo tengo, digamos, la masa que está oscilando, si recuerdan, cuando la desplazamos hacia el instante de máxima elongación, tenía un valor de masa A,
Luego comenzaba a oscilar y se iba en un instante después a su mínima compresión, digamos. Y teníamos la masa oscilando constantemente en el tiempo. Hasta ahí se acuerdan de lo que habíamos visto, ¿no? El movimiento armónico simple. Sí, Bueno, acá las partículas están oscilando alrededor de su posición de equilibrio y lo puedo considerar. Las partículas están oscilando alrededor de su posición de equilibrio y puedo considerar lo que a este desplazamiento que habíamos visto de movimiento armónico simple está pasando no sobre un eje horizontal, sino sobre un eje vertical. Acá yo medía posiciones intermedias en X, y X era igual a A por coseno omega t, por ejemplo. Y acá, en lugar de medir X, voy a medir Y como los desplazamientos que se va produciendo en la partícula a medida que pasa el tiempo. Es como que tuviese el sistema masa-resorte en esta posición, lo llevo al estado de, bueno, en realidad sería al revés porque es positivo para arriba, digamos, pero bueno. Entonces tengo mi resorte y pensemos ahí la masa. Lo llevo al estado de máxima elongación, que sería de ida igual a 0 hasta A. Luego comienza a oscilar y se va al estado de mínima compresión, que sería menos A. Y la partícula queda oscilando en ese ida y vuelta con respecto a su posición de equilibrio, ¿no? ¿Se entiende? sí. Sí, entonces, ahora nuestra representación matemática para el caso de una onda transversal sería I igual a una amplitud máxima por coseno omega t a medida que pasa el tiempo. Y hasta ahí solo tengo dependiente del espacio, perdón, del tiempo, ¿no? A medida que pasa el tiempo, la partícula sube y baja y oscila alrededor de su posición de equilibrio, idealmente en forma indefinida. ¿Está bien hasta ahí? Sí, eso sería de una sola partícula, ¿verdad? Sí, sí, estoy analizando una sola partícula en medio. Supongamos que estuviera en x igual a 0, estoy analizando una partícula que está oscilando hacia arriba y hacia abajo en x igual a 0. Ahora bien, a una cierta distancia voy a tener otra partícula que está oscilando en el mismo movimiento sincrónico temporalmente. O sea, si yo considero este punto en x igual a 0 y en x igual a lambda, el punto va a estar en su máximo, después va a bajar simultáneamente y subirá y bajará simultáneamente a los puntos que están distanciados a una distancia lambda. Es como pensar, acá tenía el punto 1 inicialmente y el punto 8, sí, estaba en su máximo acá. Luego comienza a oscilar y el 8', bueno, en realidad sería este 1, estoy acá, porque el 9 no está en su máximo ya. Entonces, entre el punto 1 y el 9 estoy a una longitud de onda de distancia. Entonces, la partícula, dado un instante de tiempo t después 0,05 de periodo, se va hasta el punto 1' y el 9 se va a 9'. Entonces, se irán oscilando sincrónicamente hacia arriba y hacia abajo esas dos partículas que están separadas una longitud de onda, una con respecto a otra. Todavía no ha puesto la fórmula esa, ¿verdad? No. Estoy tratando de explicar el concepto, digamos. Y yo estoy tratando de pensar dónde va a ir el lambda. Bien, recordemos de nuestra ecuación que el desplazamiento que ha tenido la onda mecánica es igual a v por t. Velocidad de propagación de la onda mecánica en el medio y en un tiempo t. ¿Está de acuerdo? Sí, Ese tiempo t lo puedo escribir como x sobre v, que sería la posición que se ha desplazado a su velocidad de propagación constante, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Simplemente he despejado t, ¿no? sí. Como x sobre v.
Si ahora paso restando t menos x sobre b igual a 0, lo que estoy encontrando es que una partícula que estaba en t igual a 0 va a repetir su movimiento y sus posiciones relativas en i, o si lo queremos pensar en 1 hacia 9, que después pasa a 1' y a 9', o sea, estamos en la misma posición transversal I1, por así llamarle. Va a repetir el mismo desplazamiento una partícula que está en este punto, en X1, que a otra partícula que está en un punto X2 separado una lambda de distancia. O sea, este desplazamiento I para la partícula que está en el punto X1 va a ser el mismo desplazamiento I para la partícula que está en X2. Desplazamiento transversal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si los desplazamientos son similares, puedo escribir que I igual a A por coseno, y ahora voy a poner omega como 2pi por F. Va a ser lo mismo para t igual a 0 que para t igual a t menos x sobre b. Esto es una dimensión temporal, ¿no? Es tiempo. Si ahora trabajamos un poco más con esta ecuación, I igual al coseno de 2pi por F por t menos 2pi por F por x sobre b. Si recuerdan, la velocidad de propagación de la onda mecánica era igual a lambda por la frecuencia de oscilación. Podemos reemplazar en este caso a b como lambda por f que está en el denominador. Y acá tendría 2pi por f, lo puedo escribir como omega t, menos 2pi por f por x sobre lambda por f. Aquí puedo cancelar la frecuencia de oscilación. Y esa multiplicación de 2pi sobre lambda toma la forma de otro parámetro de ondas mecánicas que se denomina número de onda. Entonces finalmente me quedaría que se denota con la letra K. Es otra K, no es la constante de Coulomb, es un número de onda que se denomina que una relación de 2pi con respecto a la longitud de onda, ¿no? 2pi que serían 2pi radianes sobre lambda que es metros, entonces K como número de onda tiene dimensiones de radianes sobre metro. Así como omega tenía dimensiones de radianes por segundo, para que me equilibre dimensionalmente me dé una dimensión radianes en omega t, ese K por X también tiene dimensión de radianes para que tenga sentido dimensional físico en la ecuación. Entonces me queda la expresión coseno omega t menos K por X. Que como el coseno de un ángulo alfa es igual al coseno de menos alfa, es una relación trigonométrica, puedo escribir esta expresión como A coseno kx menos omega t. Y esa es la ecuación de propagación de una onda mecánica espacio-temporal, que depende del espacio y del tiempo. Y que me da ahí es básicamente los desplazamientos de cada partícula para una dada posición en el espacio para un dado tiempo. O sea, si yo reemplazo, por ejemplo, digo, quiero ver en qué posición está una partícula que está situada a, no sé, supongamos que la longitud de onda sea de 5 metros. Y yo quiero saber en qué posición está una partícula a 3 metros para un tiempo de 1 segundo. Entonces me voy a mi ecuación y digo, voy a encontrar I, su desplazamiento particular, para, ¿cuánto habíamos dicho? ¿3 centímetros?
3 metros, para un instante de tiempo de 1 segundo. Entonces reemplazo A por coseno de K por 3 metros menos omega por 1 segundo. Y me va a dar justamente el desplazamiento transversal de esa partícula que está a los 3 metros de distancia respecto a mi sistema de referencia. O sea, me estaría dando este valor que lo puedo ¿Y llamar ese I2. K es una constante o eso lo vamos a Sí. calcular? Sí, sí, cada una constante que depende de la longitud de onda. Depende del lambda. Sí, Y lambda se la calcula. sí, depende de la... Recordemos que la velocidad de propagación es constante, o sea, si yo tengo una longitud de onda mayor, voy a tener una frecuencia menor. Si tiene una frecuencia mayor, de mayor oscilación, la longitud de onda va a ser menor. Pero siempre la velocidad de propagación en el medio va a ser constante. Es como pensar la velocidad de propagación del sonido en el aire, que son 340 metros por segundo. Puedo tener una señal que tiene mucha mayor frecuencia, digamos, pero va a tener longitud de onda más corta para dar la misma velocidad de propagación. Profe, ¿puede bajar un poquito? Estaba terminando de copiar ¿Sí? la posición en función de quién. ¿La ecuación dices? La ecuación, sí. Uh-huh. Profe, el K es como el omega, pero de la distancia. Sí. Es un factor de conversión de distancia a radian. Es como decir, bueno, ¿cuántos metros equivalen 2 pi radianes para mi señal? Entonces el lambda es como la frecuencia, pero de la distancia. Sí. ¿No hay ángulo de desfasaje acá? Sí, va a haber. Pero no lo quiero complicar todavía. Gracias, muchas gracias. ¿Sí? Quería ver acá una situación gráfica de la ecuación que vimos recién, ¿no? Supongamos tenemos la ecuación de propagación de I igual a A por coseno de Kx menos omega t, que sería una función que depende de dos variables, que sería X y T, ¿no? O sea, X el espacio, T el tiempo, y esto sería un desplazamiento transversal para el caso de una onda transversal. Y para el caso de un fluido serían los desplazamientos horizontales. Si yo tengo agua, digamos, que está siendo comprimida y expandida, o que partículas del aire, por ejemplo, que tienen desplazamientos a izquierda y derecha, que están oscilando alrededor de su posición de equilibrio, entonces tendría 0, A y menos A, y serían los puntos de oscilación de la partícula del medio mientras se transfiere la onda mecánica. En este caso es el desplazamiento transversal porque era una señal transversal. ¿Está? Entonces, si realizo una gráfica de I, por ejemplo, en función de T, voy a tomar alguna de las variables como constante. Puedo hacer X, o vamos a hacer mejor al revés. Vamos a hacer primero espacial, que es lo que estábamos viendo, y tomamos para T igual a 0. Si yo hago T igual a 0 en la expresión que tengo acá arriba, me va a quedar una I igual a A coseno Kx. Bueno. Si grafico esta función coseno, para que me haya salido más o menos bien, que varía entre menos A y A, que sería la oscilación de una partícula del medio, ¿no? Si ahora, dentro de la misma ecuación, hago otra gráfica de I como desplazamiento, pero ahora tomando X igual a 0, o sea que voy a tener una gráfica en función de T, me va a quedar I igual a coseno de Kx, perdón, Kx0 ahora, menos omega t.
Recordando la función, la relación o identidad trigonométrica que vimos recién, el coseno del ángulo es igual a coseno de menos el ángulo. Eso lo puedo escribir también como I igual a coseno omega t. Se tendría una función de gráfica parecida. Pero conceptualmente distinta, porque acá estoy graficando tiempo en segundos en el eje horizontal y acá estoy graficando posiciones en metros. ¿Y qué me representa cada una de estas gráficas? Si yo digo en t igual a 0, veo esta gráfica, digamos, sería como las posiciones de las partículas de todo el medio con x igual a, por ejemplo, si tuvieran aquí entre cresta y cresta tendría la longitud de onda, ¿no? Supongamos que tengamos una longitud de onda de 5 metros, que les decía recién. Puede ser que sea, no sé, 5, 2,5, perdón, 1,25, 3,75 y 5 metros, ¿no? Para cualquier partícula, si yo voy variando a x acá, me va a ir dando la posición relativa respecto a su posición de equilibrio. O sea, me está dando el desplazamiento de cada partícula del medio en un instante dado. Y eso implica como que yo hubiese sacado una foto lateral y veo cada punto de la partícula de la superficie del agua en qué posición está para un dado instante de tiempo. ¿Está? ¿Eso sirve para ondas transversales nomás, profe? No, para ondas transversales y longitudinales. Lo que pasa en las ondas transversales, Es yo todo lo mido, mismo para los dos. claro, en ondas transversales yo mido el desplazamiento transversal I1 e I2 hacia arriba y hacia abajo, y en ondas longitudinales veo los desplazamientos respecto a su posición de equilibrio sobre la misma dirección de propagación de la onda mecánica. Velocidad de propagación de la onda mecánica, velocidad de propagación de la onda mecánica. Ahí ya no podría ver la foto esa. ¿Sí? Bueno, en realidad no la veo tan claro como en la superficie, pero puedo ver puntos de desplazamientos de partículas intermedias dentro del fluido, ¿no? Que en realidad lo vamos a ver más vía variaciones de presión, en el caso de fluidos, ¿no? Punto donde se comprime, hay alta presión, punto donde se expanden, hay baja presión. ¿Y qué me representa la gráfica de abajo? Si yo digo x igual a 0, me estoy ubicando en la posición inicial, x igual a 0. O sea, si yo estoy tomando acá un sistema de referencia y digo que acá, bueno, en realidad está oscilando al punto medio. Si yo digo estoy en x igual a 0, estoy ubicándome en una partícula que está en posición x igual a 0 metros. O sea que cuando grafico contra el tiempo estoy viendo cómo oscila esa partícula en particular en la posición de 0 metros. Entonces la gráfica, que parece, que de hecho es similar desde el punto de vista gráfico de función trigonométrica, conceptualmente son distintas, porque yo estoy graficando en la de arriba contra distancia y acá estoy graficando abajo contra tiempo. Entonces esto me está midiendo o determinando la posición de la partícula a medida que pasa el tiempo, pero de una partícula del medio material. Si yo no digo, bueno, en x igual a 0, quiero ver en x igual a 1 metro, voy a ver cómo está oscilando la partícula que está ubicada a 1 metro de distancia respecto a la de x igual a 0. Y esa partícula va a estar en una posición diferente que la de la inicial. Va a estar oscilando, sí, con el mismo periodo, pero va a estar en una posición inicial distinta que la de x igual a 0. ¿Ese 1 metro sería lambda o sería X? No, no, estoy dando un valor cualquiera, digamos. Suponía, por ejemplo, que acá la lambda era 5 metros, y yo digo, Sí. bueno, acá estoy a x a 1 metro, que sería algo por acá. O sea, lo que estoy viendo en esta gráfica de aquí abajo es cómo oscila contra el tiempo la partícula que está acá. La partícula que está en t igual a 0 en este punto, se irá hacia arriba y después bajará, y irá subiendo y bajará,
Y esta será la gráfica de la posición de esa partícula particular en función del tiempo. ¿Está? Bueno, medio que ahí me dicen quilombo, pero no importa. Digamos. O sea, esta ecuación determina la posición de cada partícula del medio dependiendo del espacio y del tiempo. Si yo quiero ver la posición de una partícula del medio que está, no sé, a 3 metros de mi sistema de referencia para t igual a 2 segundos, voy a encontrar a qué punto de desplazamiento se encuentra respecto a mi sistema de referencia. Sí, eso sí entiendo. Si ahora utilizo la misma ecuación para 2 segundos, pero para una partícula a 6 metros, por ejemplo, voy a encontrar el desplazamiento de la partícula propia a 6 metros para el mismo tiempo que serían 2 segundos. Ujú. Sí, ¿Sí? Eso sí, cuando eso sí gráfico entiendo. contra el espacio, que es lo que tengo acá, contra X. Pero cuando grafico contra T, estoy viendo la oscilación temporal de una partícula especial del medio. Puede ser en X igual a 0, puede ser en X igual a 1 metro. Si yo reemplazo X igual a 1 metro, obviamente que ahora KX va a ser K por 1 metro, ¿no? Ya no va a ser 0 como arriba. O sea, ya no va a No ser... sé, bájalo a donde está escribiendo. Ah, ¿no se ve? Ahí sí. La fórmula de arriba no se ve. No soy yo. Ya no, sí está... ¿Se ve mejor ahí? Sí. Bien. Nuevamente Entonces, en el... por ahí es 1 metro, pero dibujo en el gráfico de abajo que es en función del tiempo. Sí. Ujú. O sea, ese punto que está a 1 metro de distancia de mi sistema de referencia, cuando grafico contra T, dejando fijo X en 1 metro, voy a ver cómo está variando contra el tiempo esa posición de partícula. Cuando grafique contra un dado tiempo arriba, es como que le saco una foto instantánea a ver cómo están las partículas del medio para un dado instante de tiempo. Todas las partículas del medio. Ujú. Es como que acá tendría la superficie del agua, digamos, ¿no? Bueno, todo el volumen del agua por debajo. ¿Se entiende? Ujú. Yo lo escucho. Ujú. Sí. ¿El resto está por ahí o no? ¿Me está escuchando? Pero acá en el gráfico Sí, de profe. abajo, la ecuación es I a coseno de omega t. Sí. Y yo dejo fijo X igual a 1 metro. Sí. Entonces tengo I y T para graficar. Siempre grafico I acá contra el eje transversal, porque son los desplazamientos transversales. Pero este gráfico de abajo, el I va a ser el desplazamiento de la partícula que está ubicada a una distancia especial de 1 metro a medida que pasa el tiempo. Ujú. O sea, en ese punto, por ejemplo, puede ser que está acá, y a medida que pasa el tiempo, se mueve hacia arriba y hacia abajo. Que son estas gráficas que tengo acá. Se me dando las posiciones en función del tiempo. O sea, la de arriba es como que me muevo hacia arriba y hacia abajo sobre el mismo punto. Mientras que la de aquí abajo me está mostrando cómo varía su posición respecto al tiempo. Para Ujú. t igual a, no sé, 5 segundos, está acá en este punto. Obviamente que acá tengo el periodo, ¿no? O sea, como estoy graficando tiempo, el de abajo es el periodo de oscilación.
el tiempo que tarda en subir y bajar desde un punto máximo hasta que vuelve al mismo punto máximo, ¿no? Entonces, si supongamos para t igual a 1 segundo, está en esta posición. Para t igual a 5 segundos, estará en otra posición acá abajo y capaz que ya está ubicado acá. Supongamos que sea 1 acá y acá sería 1' abajo. ¿Sí? Después para t igual a medio periodo, que sería por acá, con 1, 2', estaría en el punto acá de la máxima de presión, digamos, ¿no? Se fue para arriba, bajó el punto, ¿no? Porque la onda se fue propagando. Entonces estoy graficando acá las posiciones relativas de la partícula respecto al tiempo, que son estos valores que dan sobre el eje transversal. O sea, tenemos que pensar, ¿no?, que para esta gráfica, por ejemplo, para 1 metro, no me estoy moviendo nunca de esta posición espacial de 1 metro. Y estoy observando cómo oscila esa partícula respecto al tiempo. Mientras que acá, si voy variando el tiempo, esta señal se va a ir propagando. Y las partículas irán cambiando de posición. Mientras la señal energética se propaga con velocidad constante. ¿Sí? Como esa velocidad es constante, por ejemplo, si yo causo un batido de mayor frecuencia, la longitud de onda será mucho menor, mientras que la velocidad permanece siempre constante. Si aumento la frecuencia, disminuye la longitud de onda. Si tengo una señal con una cierta frecuencia y tengo una señal con mucha mayor frecuencia de batido, la longitud de onda va a ser más chica que en el otro caso. Con F2 mayor que F1, lambda 1, lambda 2, lambda 2 es menor que lambda 1. Para tener una velocidad constante, ¿no? Perdón. ¿Se entiende? A ver, pensemos en sonido como si tuviese una señal de un tono agudo, digamos, y una señal de tono bajo, con baja frecuencia. Son diferentes las frecuencias de una señal de la otra, pero la velocidad de propagación de la señal no es que la de tono alto la voy a recibir antes que la de tono bajo. Si estoy a una cierta distancia de una fuente, de un parlante, digamos, ¿no? Las dos señales me llegan al mismo tiempo por la velocidad de propagación constante. Nada más que una tiene una alta frecuencia, baja longitud de onda, y la otra tiene una baja frecuencia, alta longitud de onda. ¿Te has entendido? 1, 2, 3, probando. Sí, hagamos un ejercicio. Bueno, Profe, Profesor, ¿hasta qué hora va a estar cierto? o sea que en 10 minutos tenemos termo nosotros. decirle a Sí, Manuel que no, No, una encima mecánica más importante. no tenemos tiempo de merendar, profe. Bueno, ya cortamos yo le voy a entonces. decir que usted es el Hagámonos. culpable de todo. No, José hace que me echó el video, bueno, estaba lindo, me entusiasmado. Hagamos una cosa, vamos, no hagamos el ejercicio en todo caso, Sí. y pensemos en el futuro cercano. Mañana, como les decía, no vamos a tener clase en esta videoconferencia por la mesa que tengo. Les pido que inviertan ese tiempo, si no lo tuvieran, digamos, en la lectura bibliográfica y un poco en la vista de video. Espero que con esta explicación ya lo paremos el video para que no quede tan largo. Esa es la única